Sigo, señor. Sí, por favor, finalicemos este fragmento. Me quedé, dicen ser los verdaderos herederos del pacto de Dios. Creen que Abraham fue un profeta importante y que de hecho fue Ismael el que estuvo a punto de ser sacrificado. Según el cristianismo, hay ciertos paralelismos entre la disposición de Abraham a sacrificar a Isaac y el sacrificio que hizo Dios de su propio Hijo Jesucristo. Muy bien, gracias. Y aquí, miren, en pequeños fragmentos nos dio a conocer, ¿verdad?, cómo surge el Islam. Todavía, ¿verdad?, que se establece esa parte de la Torá como una ley establecida, ¿verdad?, religiosa. Tenemos otro elemento, tenemos a Julio César. Él es ya del aspecto romano, ¿verdad?, pero es parte de historia. Le voy a pedir favor a la compañera Jennifer Guzmán que pueda leer. Julio César 10-44 a.C. fue un general romano que ganó importancia en el siglo I a.C. tras conquistar lo que hoy en día es Francia, Bélgica y el oeste. Por la creciente popularidad de Julio César, le ordenó disolver un ejército. Él se negó, marchó con sus legiones hacia el Capitolio, cruzó el río Rubicón, un hito deciso a partir del cual ya no había marcha atrás, e inició una guerra civil. Persiguió a sus enemigos por toda Europa y hasta Egipto, donde finalmente sería asesinado. Pompeyo. Antes de salir de ahí, se enamoró de Cleopatra y la hizo reina. Cuando volvió a Roma, instauró una dictadura. Fue asesinado en los res, entre los que estaba su mejor amigo Bruto. Alrededor de la figura de Julio César se ha tejido innumerables leyendas. Cuando tenía solo 20 y pocos años, fue capturado por los piratas en el Mediterráneo Oriental. Después de que sus hombres pagaran el rescate, juntó un pequeño ejército con los líderes locales, localizó a sus captores y los crucificó. Años después, en el 62 a.C., cuando estaba ascendiendo en la jerarquía política romana, se vio sacudido por un escándalo. Un patricio llamado Público Clodio fue descubierto participando en un ritual religioso al que tenía prohibido el acceso los hombres. La ceremonia tenía lugar en la casa de Julio César y pronto se extendió el rumor de que su presencia ahí se debía a que mantenía un lío con la mujer de Julio César, Pompeya. César sabía que eso no era cierto y así lo comunicó, pero pese a ello se divorció, asegurando que su mujer y familia no solo debían ser honestos, sino además parecerlo. César fue nombrado dictador por el senador en el curso de la guerra civil contra Pompeyo. Fueron tiempos críticos en los que se pensó en el líder necesitaría provisionalmente poderes especiales, pero el estado de emergencia ya
revocaría. La república nunca fue restaurada. César gobernó como dictador, pero tuvo cuidado al mantener la apariencia de que ocultaba sus decisiones con el Senado, captó por sus aliados y respetaba las tradiciones republicanas. Sin embargo, en los últimos años de su vida descuidó esta costumbre. Permitió que sus súbditos asiáticos lo abandonaran como a un, adoraran como a un dios y ordenó que se acuñaran monedas con su efigie. Nunca antes se había hecho como una persona aún en vida. Y la leyenda director perpetuo fueron esos honores gratuitos los que se creen que alimentaron el resentimiento que terminó por derrocarlo y costarle la vida. Otros datos de interés: tras una exitosa compañía militar en Asia, César pronunció una frase que se haría famosa: vení, venid, venís. Llegué, vi y vencí. Gracias. Hay que tener cuidado de cómo nosotros pronunciamos, ¿verdad? Algunas palabras, porque si no pierde la esencia, ¿verdad? Hablaba de dictador, de Pompeya, de que lo coparon sus propios aliados, hablaba del Senado. Bueno, para resumir este pequeño fragmento, aquí definitivamente César fue uno de los grandes monarcas dentro del Imperio Romano, al cual se le atribuyen muchas cosas buenas y otras malas, ¿verdad? Hasta el punto donde él era el único, ¿verdad?, que podía ser pronunciado como tal, tanto que en este caso, ¿verdad?, hasta la moneda que ellos utilizaron en un momento determinado tenía su rostro, ¿verdad? Y por eso es que se le daba tanta alusión a César. César fue una persona muy mala en un momento determinado, porque con los ejércitos que tuvo, pues conquistaron muchas tierras, pero fue a cambio, ¿verdad?, de mucha matanza. Entonces también se le compara con otro elemento, ¿verdad? No solamente como un buen líder dentro de la guerra, sino como una persona, ¿verdad?, déspota, un dictador que definitivamente nunca tuvo, ¿verdad?, situación alguna de compadecimiento para el ser humano. Muy bien, le voy a pedir favor a Héctor que vaya y lea lo que es Homero. Homero. Las historias que contó Homero en la Ilíada y la Odisea llevan tanto tiempo formando parte de los cimientos de la cultura occidental que resultan ineludibles incluso en la actualidad. Del caballo de Troya al cíclope, del talón de Aquiles a los cantos de sirena, estos elementos perduran en nuestra literatura y lenguaje diario cerca de 3000 años después de haber sido escritos. Estos dos relatos épicos, la Ilíada y la Odisea, son poemas épicos, eh, extensas obras en verso escritas en griego que probablemente eran leídas o cantadas en voz alta y que fueron transmitidas oralmente de generación en generación antes de quedar fijadas en letra escrita. El papel exacto que desempeñó Homero en este proceso sigue siendo un misterio y de hecho se discute aún si realmente existió. En cualquier caso, los expertos creen que ambas obras fueron creadas alrededor del siglo 8 antes de Cristo en Jonia, una zona de la antigua Grecia que hoy en día forma parte de la costa mediterránea de Turquía. La Ilíada cuenta Ilíada, por favor, la Ilíada. Ilíada cuenta las hazañas de Aquiles, a Agamenón
Héctor y otro puñado de héroes durante la guerra entre Troya y Acaya, Grecia. Según el mito, el conflicto se desencadenó al secuestrar el príncipe troyano Paris a Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo, y llevársela a su tierra para convertirla en su esposa. La obra comienza en el noveno año de la guerra y se centra en la furia del guerrero griego, Aquiles, explotando su combinación de grandeza y puntos flacos determinantes. Homero lo cuenta empleando esas evocadoras imágenes: aurora de dedos rosados, mar oscuro como el vino, que han hecho merecidamente famosos este poema. La Odisea es una escuela de Ilíada y narra las aventuras del héroe griego Odiseo, Ulises en latín, en su viaje de vuelta a casa y los brazos de su esposa Penélope tras la guerra de Troya, tras 10 años en lograrlo, sobre todo porque enfada al dios del mar, Poseidón, que hace todo lo posible para entorpecer su regreso. Usando su ingenio y con la ayuda de la diosa Atena, Odiseo termina por volver a su casa en Ítaca y dar cuenta de los muchos pretendientes que le han sido a su fiel esposa. Más allá de las dudas sobre su autonomía, estas dos obras tuvieron una enorme influencia tanto cultural como a nivel práctico en la vida cotidiana de la antigua Grecia. Era habitual que se memorizaran de principio a fin. Aunque la Edad Dorada griega declinó alrededor del año 1000 a.C., las obras de Homero sobrevivieron al paso del tiempo hasta el punto de inspirar poemas épicos en la antigua Roma, como la Eneida de Virgilio. Otros datos interesantes. Aunque se creía que la guerra de Troya había sido tan solo una leyenda, descubrimientos arqueológicos en Turquía a finales del siglo XIX sugieren que el relato puede tener cierta base histórica. La famosa frase que describe a Helena de Troya como el rostro que lanzó 1000 barcos al ataque no pertenece a la Ilíada, sino a la obra de Christopher Marlowe, Doctor Fausto, 1604. Muchas gracias. Bueno, el desarrollo de esta no es por completo, pero sí hace un pequeño resumen en este caso con la película de Troya, donde aparece Brad Pitt y otros actores, ¿verdad? De renombre. Cuando tengan la oportunidad, véanla para tener un breve panorama de lo que fue, en este caso, la Ilíada, ¿verdad? No es necesariamente así el 100% de la obra, pero al menos nos da un panorama, ¿verdad? Para quienes no han leído la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? De Homero como tal. Esta parte es muy bonita porque establece muchos aspectos de los griegos, pero más en relación, ¿verdad?, a las batallas que ellos tenían. En su momento yo les decía, ¿verdad?, que los griegos son uno de los que empiezan también a desarrollar esta forma de literatura lírica, cuando cantaban, y aquí no lo vuelve a mencionar, que en sus grandes hazañas y batallas, ¿verdad? Ellos solamente cantaban lo que les pasaba, mas no había un escrito literal. Entonces, por eso dice que pasaron siglos y siglos hasta que alguien escribió, ¿verdad? Pero no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Si fue real o no. Recuerden y no olviden que la parte de los griegos en historia es bonita en cuanto a lo que es la sabiduría.
Y en la parte religiosa, ¿verdad? Es un poco mitológica porque ellos hablan mucho de dioses, de semidioses, ¿verdad? De establecer esa distinción entre un humano y un dios. Entonces, esa parte mitológica, ¿verdad? Es la que a veces resalta en lo que son estos fragmentos de arte, pero que no se puede establecer, ¿verdad? Por eso son mitos. Eh, Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a tomar los últimos minutos para aquellas personas que ya terminaron de desarrollar sus actividades y dejarlas de una vez subida a plataforma, por favor. Nos restan exactamente 12 minutos de los cuales ustedes pueden hacer uso. Trabajen, por favor, y cuando finalice pues el proceso, ¿verdad? Vamos a retirar. No sé si alguien tiene alguna duda. No, señor. Muchas gracias por responder. Trabajemos entonces.
Muy bien, gracias. Perdón. Gracias por respetar nuestro tiempo. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Siempre he dicho, ¿verdad? Que solo tomo en cuenta a los de inicio y a los de final. Así es como se trabaja, dijera, en relación a la asistencia. Feliz tarde para todos. Un bendecido descanso.